pueda traer. Así que trataré de hacerlo como lo más entretenido y que les pueda servir finalmente, si esa es la idea. Veamos. Esto no. Ay, Diego, no me avanza. Espérame. Ahí sí. Ya. Si uno se va como a la forma más educativa que uno pudiera mencionar esto, podríamos decir que las infecciones agudas del sistema nervioso central son entidades que requieren de un manejo diagnóstico y terapéutico precoz y certero. ¿Qué nos quiere decir esta frase tan significativa? Que en realidad lo que necesitamos hacer es tener como la sospecha diagnóstica y actuar en consecuencia de esa sospecha diagnóstica, porque si nos atrasamos en iniciar tratamiento, esto puede llevar a mortalidad y secuelas importantes. Ahora, la patogénesis y formas clínicas dependen de características bien particulares que nosotros tenemos en el sistema nervioso central. Hay relaciones entre sí, entre los distintos componentes del sistema nervioso central. Hay una estrecha relación del sistema nervioso central con las diferentes estructuras anatómicas. O sea, no es una entidad aislada, aunque ciertamente de estos pocos sitios que quedan como vírgenes a las invasiones masivas de gérmenes, pero igual tenemos mucha relación con lo que son la cavidad nasal, con lo que son la boca. Por eso es tan importante la relación que existe. Las rutas de acceso de los agentes infecciosos que las vamos a ir mencionando a medida que vayamos desarrollando el tema. Ahora, para entender qué pasa en el sistema nervioso central, tenemos que entender también cómo está distribuido. Entonces, dentro de los componentes que tenemos de la estructura del sistema nervioso central, tenemos protecciones, y esta protección es la meninge. Sabemos que existe la dura madre y tal como su nombre lo dice, es la más externa, y tenemos que entender esto porque después vamos a ver cómo funcionan las infecciones. Es la más externa y es la que está adosada al cráneo, es la más dura, es la más gruesa, y existe dos capas que las cuales están formadas. Una de las capas en donde se encuentran los senos venosos que reciben la sangre del cerebro y la dura madre que tiene estos pliegues que están ahí formando también. Y el aracnoide, que pasa a ser vital en lo que son las infecciones, en la capa intermedia. Está debajo de la dura madre, separado por un espacio dural que es la que tiene estas trabéculas como arañas, por eso se llama aracnoide, por donde pasan los vasos sanguíneos, que le dan este aspecto de telaraña, y hacia abajo, hacia el cerebro como tal, tiene la relación con la pía madre. La pía madre es la que es muy delgadita, es más profunda y es vascularizada y es la que está en contacto directo con el cerebro. Un esquema, claramente tenemos la dura madre junto con el hueso, está trabeculado del aracnoide y la pía madre. ¿Por qué es la importancia de cómo está distribuido toda esta cosa estructural? Porque a nivel del espacio subaracnoideo es donde vienen las arterias que traen todo este flujo y no solamente traen este flujo tan benigno, sino que también llevan células proinflamatorias y llevan también estos agentes infecciosos. Y entendiendo también dentro del mismo concepto de flujo, de cómo circula toda esta cosa. Porque no es que yo tenga una infección, por ejemplo, a nivel de T5, la tengo ahí localizada. Podemos tener un abscesito que está cerradito, pero también podemos tener una infección que luego se expanda por todo el flujo de líquido cerebral que es dinámico en el cerebro. Hay zonas que tenemos de producción de líquido y hay zonas que tenemos de absorción, lo cual lleva a que constantemente esté circulando, lavándose, interrelacionando en las distintas zonas de absorción principalmente este flujo de líquido cefalorraquídeo. Ahora, de puerta de entrada tenemos varias zonas de puertas de entrada. Tenemos vías directas de invasión, o sea, vistos que van directamente como hacia el sistema nervioso central. Tenemos por contigüidad, por lo que pasa, por ejemplo, en el caso de una sinusitis. Tenemos por vía sanguínea, como sucede, por ejemplo, en los casos sépticos, que va toda la sangre contaminada y eso también, por supuesto, va a terminar afectando el sistema nervioso central. Y por la vía neural, como son algunos agentes, por ejemplo, como el virus herpes, el citomegalovirus, que se va a través de los nervios hacia la zona central. Por supuesto que tenemos barreras que van a tratar de ir enlenteciendo, entorpeciendo o impidiendo en muchos casos que sea tan fácil entrar hacia el sistema nervioso central. Están la misma barrera hematoencefálica, están los atrocitos, la microvía y el propio líquido que trata de esta parte de su mismo flujo, que por una parte nos lleva a los bicharracos y por otra parte también busca limpiar de estos bicharracos. Ahora, cuando yo estaba preparando la presentación, dije, ¿cómo los puedo ayudar? O sea, en el sentido de saber de que esta es neuroinfectología para urgencia. Y traté de enfocarlo así, de que sea algo que sea útil para cuando estén en urgencia. Y ese concepto viene a través de un síndrome.
De los famosos síndromes que nos encantan a los neurólogos, el síndrome meningio. ¿Qué tenemos que saber en forma muy protocolar con respecto al síndrome meningio? Que es el conjunto de signos y síntomas que traducen la existencia de un proceso irritativo. Ojo con eso, síndrome meningio no solamente es la meningitis infecciosa, es un proceso irritativo, generalmente inflamatorio, a nivel de las leptomeninges, durante el cual se pueden dañar también los vasos y nervios que discurren por el espacio subaracnoideo. Por eso entender la estructura es tan importante para saber qué está ocurriendo. Por supuesto, si nos vamos al detalle de los agentes etiológicos que pueden causar esto, tenemos todos los que se les ocurran, pueden llegar a ocurrir. Se pueden dividir en tipo de agente, se pueden dividir en tiempo de cómo se presenta. Tenemos así en forma aguda y en forma crónica. En forma crónica, en general, tenemos los hongos que se presentan así y ciertas bacterias. Tenemos en forma aguda también bacterias, virus y parásitos. Amplia gama. Ahora, nos enfrentamos a un paciente en el servicio de urgencia. Decimos, el paciente llega con fiebre, ok, check, tiene cefalea, perfecto, y tenemos los signos meningios, que los vamos a ver más adelante. Tenemos la triada, la famosa triada del síndrome meningio. Entonces decimos, estamos perfectos, entonces estoy 100% seguro que tiene una meningitis. Pero no es tan así. Me encantaría que fuera así, pero ustedes saben que en medicina siempre esto es como bien amplio y está siempre en la parte que se sale un poquito de lo clásico. Esta famosa triada lo que hace es ser certera, si uno quiere mirarlo así, en el 42% de los casos. O sea, miren la importancia, porque nosotros siempre nos enseñaron, no, cefalea, fiebre y signos meningios, esto es una meningitis. Solo el 42% cumple con la triada. O sea, tenemos más de un 50% que se sale de eso. Y es por eso que uno les hace tanto hincapié cuando se enfrentan a un paciente, que en realidad uno le pica las manos y dice cefalea, fiebre, listo, estamos, pero en realidad no es tan así. Hay que ver siempre al paciente en forma global. No olvidarnos, a veces uno se va como de lleno a algo puntual porque lo tiene seguro, seguro, pero siempre ver al paciente como algo global y algo sistémico. O sea, hacer siempre una buena anamnesis y examinar completo al paciente. Eso significa, podemos tener otros signos que nos pueden ayudar, por ejemplo, la rigidez del dorso, que tenga un abdomen en tabla, que haya presentado vómito, que esté irritable, que le moleste la luz, que tenga hiperestesia, que por supuesto llegue con confusión o signos de compromiso de conciencia, que presente crisis convulsiva, que tenga compromisos de pares craneales o que tenga ciertos petequias o lesiones ¿cómo se llama?, de piel. O sea, son cosas que nos obliga a ver al paciente en forma integral, porque nos va a dar mucha información para más adelante. ¿Qué es lo más importante cuando uno tiene que pensar en será una meningitis? Podría ser, a lo mejor no, es una alta sospecha clínica. Ok, ya, la triada nos ayuda, tienen razón, pero uno no tiene que esperar, y ese es el mensaje que los quiero dejar en esta parte, uno no tiene que esperar tener la triada para decir, mira, podría ser una meningitis. Súper importante es la alta sospecha, porque cuando se tiene la alta sospecha, se actúa en pro de la sospecha, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, si le sacamos un poquito más de desarrollo a los síntomas, vamos a ver con respecto a la cefalea, en general es de una aparición aguda, intensa y constante de carácter pulsátil, generalizado de localización frontal o occipital que suele irradiarse hacia la columna, pero ojo con esto, miren, se presenta en el 50% de los casos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a irnos un poquito más hacia lo que es la cefalea. La cefalea es un signo que nos ayuda mucho en el concepto de tratar de aclarar si es una cefalea habitual o es una cefalea que tiene los red flags, los signos de alarma, las banderas rojas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que nunca tiene cefalea, o sea, doctora, sabe que en realidad yo nunca tengo dolor de cabeza, esto es súper extraño. Eso es una atención. No necesariamente para meningitis, sino que solo como cefalea es una red flag, es una bandera roja. O que te diga, no, sabes que en realidad yo toda la vida sufro de dolor de cabeza, pero este dolor es diferente y tengo fiebre. Atención, algo puede estar sucediendo. Ahora, no necesariamente puede ser una meningitis, puede ser hasta incluso una sinusitis, pero no, ya te pone atento. O aquel que te dice, ¿sabes qué? En realidad yo sí sufro de dolores de cabeza toda la vida. Este es un poco diferente, pero sabes que a mí siempre se me pasan tomando paracetamol con ibuprofeno y este no se me ha pasado. Así que uno dice, atención ahí, eso también puede ser otra cosa.
o que venga así con vómito, o que, ¿sabes qué? Me siento lento, me siento raro. Todo eso son red flags solo de cefalea. Y uno finalmente después va sumando toda la información para poder sacar una sospecha de diagnóstico. Entonces, después tenemos los vómitos. Los vómitos en general son paralelos a la cefalea, van como en conjunto. No suele tener relación con la ingesta, así como, hoy no es que comí tanto, tanto, me empezó a doler la cabeza y como que vomité. No, no va por ese lado. Acuérdense que todas estas cosas no son 100%, son sumatorias de variaciones es de paciente a paciente. Y se acompaña de náuseas. ¿Por qué eso es importante? Porque nos diferencia un poquito de que si el paciente también nos da un detalle con respecto al impacto de gravedad. Si tenemos un paciente con vómito explosivo, o sea, sin náusea, son incontenibles, bueno, eso nos orienta más hacia un síndrome de hipertensión endocraniana, que también puede tener relación con una meningitis, pero que nos hable del espectro para todo lo que es una hipertensión endocraniana. Hay hipersensibilidad a los estímulos, en donde los sensoriales, la luz, los ruidos, o sea, tú vas a ver efectivamente un paciente que no va a llegar así como, hoy no, ¿saben qué? Tengo dolor de cabeza y estoy con fiebre. No van a llegar así los pacientes. Llegan en general con harto compromiso del estado general, les molesta la luz, les molesta los ruidos, son pacientes como muy hipersensibles al ambiente. Es que pueden tener incluso hasta una actitud medio hostil, así como, oiga, lo voy a examinar, ¿cómo otra vez me va a examinar? Si ya me va a examinar. O sea, tiene una conducta que no sea lo habitual. Y pueden tener la famosa raya meningea de Trousseau que está descrito, debo decir que yo nunca la he hecho, pero está descrito esta raya meningea que es por alteraciones vasomotoras, que en la parte abdominal uno le hace como con el dedito así una rayita y se marca por como dermografismo en esa línea, porque es por todo este sistema inflamatorio que está a nivel sistémico. Y la fiebre, aquí viene un detalle súper importante con respecto a la fiebre, en donde tenemos que la fiebre, uno diría, oye, esta cuestión es delirio, o sea, tiene que tener fiebre, cefalea y ¿cómo se llama? Y los signos meningios estamos. La fiebre no siempre está, e incluso se sabe que no es indispensable para ser considerado un síndrome meningio. Ojalá la triada, estamos claro, pero uno no tiene que decir, ah, no tiene fiebre, entonces no es. No, sino que tiene que estar la sospecha. ¿Por qué? Porque hay ciertas infecciones, como vamos a ver más adelante, los abscesos cerebrales, que no son menores, son colecciones de pus en el cerebro, y estos no van con fiebre y son colecciones de púas, o sea, a ese nivel estamos hablando. Además, ahora cada vez más tenemos más pacientes que son inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, que tampoco pueden presentar fiebre. Y por supuesto tenemos las poblaciones que son los niños y los pacientes añosos, más de 65 por lo general, que suelen también no presentar fiebre. Y la fiebre en general está presente en un 85% de los casos. Ahora, hay ciertos criterios de gravedad en forma global para las infecciones que son del sistema nervioso central. Por ejemplo, si tenemos un paciente en shock, bueno, si tenemos un paciente en shock, eso va a ser siempre grave aquí y en la quebrada del ají. Si el paciente que llegue hipotenso, malperfundido, comprometido el sensorio, eso es grave hasta que se pruebe lo contrario, digamos, en ese sentido. La edad extrema de la vida, como ya lo mencionamos, en general los niños que tienen todavía este sistema inmune que está en desarrollo y los ancianos que están al otro lado, que no tienen un sistema inmune tan bueno y que generan múltiples comorbilidades, múltiples fármacos. Tenemos la alteración de conciencia, el compromiso del nivel de conciencia, eso también es un signo muy importante con respecto a la gravedad clínica. La presencia de púrpura, vamos a ver principalmente porque está relacionada con la meningococcemia. Las meningococcemias sí per se y sin discutirlo, digamos, son sumamente graves y en general son de muy difícil manejo y en general estos pacientes parten bien, rápidamente hacen estas lesiones ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De bicho difundido a través de la sangre, hacen infección sistémica severa las meningococcemias, se manchan y se mueren. O sea, y es horas de evolución. Y la instauración, por tanto, relacionado con eso, del cuadro en menos de 24 evoluciones. O sea, un cuadro que va rápidamente progresando en síntomas y en gravedad, es que vamos mal por la vida. Ya. ¿Qué es lo que buscamos? Esto es lo mismo que yo les conté al principio, en el sentido de cuando nos enfrentamos a un paciente en el servicio de urgencia, no ir no solamente a los grandes sitios, sino que ver el paciente en su contexto global. ¿Por qué? Porque podemos estar frente a un paciente que tenga una sinusitis y producto de la sinusitis, tener la fiebre, tener eso, y si llega a ser tan importante, esta cosa también puede difundir y dar una meningitis por contigüidad. Por ejemplo, las otitis también, o sea que a veces uno se olvida como de revisar los oídos, las neumonias.
las lesiones cutáneas que pueden dar descarga séptica o, ¿cómo se llama?, hemocultivos positivos que el bicharraco está dando vuelta. Y las infecciones respiratorias. Nunca olvidar también que cuando hacemos el examen físico general, siempre ocultar. ¿Por qué? Porque podemos encontrar soplo y estar frente a un contexto de una endocarditis bacteriana. O sea, y eso también te agrava el contexto y puede estar sumamente relacionado con lo que está pasando en el cerebro. Con respecto a las meningococcemias, tenemos que pueden ir desde cosas inocuas, que uno diría, pero será, podría ser, tener como una duda, pero siempre describir. Pueden ir de lesiones equimóticas como un golpe, o sea, de cosas muy banales. Ya podemos tener las manchas purpúricas, ya estas que no desaparecen cuando uno las aprieta, que es como el clásico para definir, o cosas dramáticas como de zonas de necrosis de extremidades, digamos, que puedan llegar a dar las meningococcemias. Y un detalle bien importante también que hay que considerar es cuando tenemos la sospecha, porque tenemos la triada o tenemos la sospecha si la triada completa puede ser perfectamente, y tenemos focalidad en el paciente. O sea, la focalidad siempre es malo. La focalidad siempre te dice que algo está pasando en la cabeza, algo que está asociado probablemente a un concepto mayor que es la hipertensión endocranial. Hipertensión endocrinal que puede estar asociada porque hay edema localizado, por ejemplo, en el caso de los abscesos que vamos a ver más adelante, produce harto edema alrededor y producto del edema suele dar esta focalidad, la formación de abscesos que ya se lo mencionaba, que puede ser por el mismo absceso incluso que esté en una zona elocuente clínicamente. Las vasculitis, que sabemos que pueden estar asociadas a estos procesos infecciosos y que me pueden dar infarto, me pueden dar hemorragia, me producen zonas de hipoperfusión. La cerebritis, la cerebelitis, que son las inflamaciones como tal, las colecciones subdurales que pueden crecer e infectarse y por supuesto las colecciones purulentas como el empiema. ¿Qué signos físicos vamos a encontrar? Yo sé que ustedes los manejan, pero quise hacer un review de esto que lo considere como muy práctico y que una vez igual lo olvida. A ver, signos físicos encontramos uno que no pude encontrar, fíjense el nombre particular, y me lo enseñaron cuando hice el fellow de neurohospitalario. Era un profe que le encantaban los nombres. Y este es un signo en donde el paciente está acostado, tranquilito, y uno le mueve la cabeza hacia los lados. Importante diferenciar es que esto te va a dar un dolor cervical por contractura a una molestia dentro del cráneo, como que siente como que se agita el paciente. Sí, por supuesto, siempre y cuando esté cognitivamente adecuado o en su nivel de conciencia. Ya tenemos los signos de Kearney, en donde el paciente se encuentra de cúbito dorsal, acostadito, luego pasas la mano izquierda por debajo, todo esto asegurándose que no haya ningún tipo de trauma cervical. No era que convulsionó, se cayó y tuvo lesión cervical. Siempre, cuando examinen un paciente en la urgencia, ver bien la historia de cómo fue lo que pasó para que llegara a ese minuto. A veces consultan por otras cosas y a través de la historia uno puede ir encontrando otras cosas más que jamás les pensó. Entonces, siempre habiendo descartado una lesión a nivel cervical. Se pone la mano debajo de la cabeza, detrás de la cabeza del paciente y se le hace que se siente. ¿Y qué es lo que es positivo? Cuando el paciente al irse sentando va flexionando las rodillas. ¿Y eso por qué se produce? Porque si hay una infección a nivel central, se tiende a inflamar incluso las raíces. Y cuando las sientas, hiperextiendes. Al hiperextender duele. Entonces, como está todo inflamado, se recoge para tratar de que no se distiendan las vainas de los nervios. El segundo tipo de kerning, que también se hace, digamos, principalmente en los niños, se coloca el paciente acostado, se levanta la pierna contra la extensión y es positivo cuando dobla la rodilla. El concepto es el mismo, es para evitar el dolor que genera la hiperextensión de los nervios que están inflamados. Y el signo de Brusinski, que también esto lo hacemos frecuentemente, por supuesto lo mismo, siempre descartando que haya algo a nivel cervical. Tenemos que lo que se hace es la flexión de la cabeza, estando el paciente tiradito, 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 y lo que hace es, bajo el mismo concepto y criterio, es doblar las piernas. Ya, vámonos un poquito a lo que es el diagnóstico, o sea, ya lo estamos sospechando, ya tenemos una idea de lo que nos estamos enfrentando, entonces vamos a ver cómo avanzamos. Mire, este no se asusten, este fue uno de los tantos, pero quise simbolizar
que hay miles. Ustedes buscan por internet y van a encontrar miles de flujogramas en español, en inglés, que con colores, que sí, que no, pero finalmente el concepto lo vamos a ver más adelante, que es con lo que quiero que se queden. Pero si ustedes buscan, van a encontrar de complejidad 3 líneas o 1500 líneas hacia los lados. Entonces, enfrentamos a un paciente, tenemos la sospecha diagnóstica, tenemos la posibilidad del cuadro, que vendría ahora a tratar de ahondar más en el diagnóstico. Generalmente esto por la velocidad, por la gravedad y por la secuela, se suele hacer en urgencia, a menos que tengan así algo muy expedito. Bueno, en la alemana generalmente igual se hace dependiendo si hay cama o no, cuando llegan a la UCI o al intermedio. Pero esto, si no hay cama rápido, se tiene que hacer en urgencia. Si tenemos un paciente en donde tenemos bajo riesgo de que esté pasando algo como una hipertensión endocrinal en el cerebro, o sea, que no tenga compromiso, ¿cómo se llama?, de nivel de conciencia, que no tenga focalidad, que no tenga alteraciones de la coagulación. Por eso también nuevamente creemos que es muy importante la anamnesis que tengamos con el paciente. No es que ocupa anticoagulantes, olvídense, ni una posibilidad de hacerlo. Incluso hasta la aspirina ahora son medio sensibles como para hacer. Entonces, que no tenga contraindicaciones en general de hacer una punción lumbar. Si vemos que en realidad no cumple con ninguno de esos criterios, ok, tenemos que hacer la punción lumbar. Y la punción lumbar implica, como ya sabemos, es meter un trocar, que por lo general uno espera que sea como el trocar más chiquitito, como un 25, entre el tercer y cuarto espacio de la vértebra lumbar. Porque hay lugares en donde generalmente lo hacen los neurólogos y hay otros lugares en donde lo hacen los anestesistas, pero hay que saber hacerlo igual. En el contexto de que si de repente los mandan lejos y uno se ve expuesto, no hay contraindicación para hacerlo, hacer la punción lumbar. Y se saca líquido y ese líquido en primera instancia se ve, vamos a ver más adelante, se ve y luego se manda análisis. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta secuencia puede variar dependiendo de lo que yo vea en el paciente. Por eso le decía que los flujogramas hay de todo tipo. El concepto más importante es sospechar, tener una alta sospecha de una meningitis o de una infección en general del sistema nervioso central. Si tenemos la alta sospecha, hay que actuar en consecuencia de ese diagnóstico y analizar, ¿tengo contraindicación para una punción lumbar inmediata? Que las contraindicaciones que ya estuvimos viendo y evaluando. ¿Tengo contraindicación? No tengo contraindicación. Le hago la punción lumbar en forma paralela que estén tomando los hemocultivos. Nunca olvidarse, vamos a ver las perlitas al final de la primera parte en donde es no olvidar el hemocultivo. Por favor, porque a veces se olvida y es muy importante y nos da muchísima información. Entonces, no tengo contraindicación para hacer la punción, hago inmediatamente la punción, toman los hemocultivos y parto inmediatamente con los antibióticos. O podemos tener el otro caso, en donde sí, sospecho que puede ser una infección del sistema nervioso central. ¿Tengo contraindicación para punción? Sí, porque en realidad está un poco comprometido de conciencia y como que mueve menos un brazo. Entonces, no, le voy a hacer un escáner entonces. ¿Tengo opción de escáner? Sí, tengo opción de escáner. Escáner primero y en forma paralela le vamos dando los antibióticos. De ahí vamos a ver por qué es la importancia de no esperar, de cuánto me afecta el no esperar. Entonces, no, tengo que esperar al escáner, entonces el escáner se demora porque tengo que pedir la hora, me tienen que hacer el cubo, tiene que venir esta feta, entonces eso es fácil, estamos hablando de 1 o 2 horas. No, se parte inmediatamente con los antibióticos. De ahí lo llevamos a escáner, en el escáner me va a decir, no, no lo puede pinchar porque tiene una masa. Ya, ok, listo, pero ya partí con los antibióticos, estamos, perfecto. O me puede decir, mira, en realidad no tengo nada más, que no tengo nada que me esté mostrando que tengo edema cerebral, que tengo ocupación, que tengo hipertensión. Entonces sí lo puedo pinchar, pero ya partí con los antibióticos. Entonces, esos son como las grandes ramas del flujograma de cuándo pedir un escáner, en qué momento pedir el escáner y en qué momento iniciar los antibióticos. O sea, si ustedes me preguntan cuál es el top one es sospechar. El segundo de importancia es, frente a la sospecha, apúrese y parta con el antibiótico cuanto antes. Ojalá la punción lumbar si se puede hacer, si no, parta con el antibiótico y después se hace todo el resto. El líquido tiene características. Se los quise mencionar como para poder ver esta cosa, digamos. Ya, hicimos la punción lumbar, sacamos el líquido y lo vamos a ver.
¿Cómo tiene que ser el líquido si es que no han logrado verlo? Yo creo que ya todos tienen como un poco la experiencia de verlo. En el sentido es como que se llama, como dice el libro, como agua de roca. Es un líquido, pero transparente, como si fuera un agua mineral del sur. Así limpio y transparente, clarito, clarito, clarito. Ahora, ¿cuándo nos empezamos a tener problemas? Cuando ese líquido sale y lo vemos como pisco sour, el famoso pisco sour, en donde está así como turbio, como entre espeso, como ese color medio amarillento, así como que no es pus, pero que se ve así como raro, así, un pisco sour. Ya, ahí estamos mal. Ahí estamos mal, porque eso me implica que es una infección bacteriana y que estamos mal la cosa, como dirían por ahí. Bueno, y tenemos las otras opciones cuando se sospecha de hemorragia, que tenemos las hemorragias supraveníricas, que también sale con un poquito de sangre. Ya, entonces tenemos la primera aproximación a lo visual. Y después, por supuesto, lo mandamos a estudios y cultivos. Y si se tiene acceso, digamos, al panel de meningitis, para poder siempre tratar de identificar el bicho, porque si podemos identificar el bicho, podemos dar un tratamiento más específico, habiendo tratamientos generales, pero ojalá siempre identificar el bicho. Entonces tenemos ciertas características y tenemos una amplia gama de características en todo este listado, pero finalmente lo que uno ocupa, aparte del espectro que ya lo pinchaste, es más que la presión, porque en realidad todos no medimos presión cuando pinchamos a un paciente, sino que lo que vemos es una apreciación visual de cómo está el goteo. Si el goteo es como lento, pausado, estamos bien. Pero si el goteo uno dice, oye, está como más rápido de lo habitual, significa que la presión dentro está elevada. Y eso significa atención, tomar la muestra mínima, ojalá, y cerrar rápidamente. Y un dato freak para esta cosa es que cuando ustedes hagan la punción lumbar y quieran ver la velocidad real de goteo, o en algunos casos hasta medirla, porque también se puede medir, digamos, pero con cosas ni tan sofisticadas, es estirar las piernas del paciente. Porque muchas veces uno se olvida y el paciente está muy así con las piernas recogidas, por eso que uno lo pone así como casi como chanchito de tierra para poder pincharlo, en el sentido de estirar las piernas para que baje la presión artificial por esta posición así tan como chanchito de tierra. Ya, la celularidad también es muy importante. En general, las células son de 0 a 5 y son linfocitos. O sea, si tenemos un paciente que me forman 100 polimorfos nucleares, es bacteriana hasta aquí a la quebrada de como siempre. Y por supuesto, otra cosa súper importante es la glucosa. La glucosa me dice también hacia dónde vamos con respecto a la etiología. Primero también me dice si está pasando algo. Y por eso que uno siempre les dice a los alumnos que cuando le hagan la punción lumbar, le tomen un hemoglucotés en ese minuto. No es por ser diabético, no porque le suba el azúcar cuando uno le está pidiendo la punción, sino que a uno le da la información cuando le hacen, porque a veces le toma, por ejemplo, el hemoglucotés matinal y la punción lumbar es a las 6 de la tarde. Entonces uno no puede saber qué sucedió con la glicemia todosintetral. A lo mejor estaba en 50 y tenemos una glucorraquia de 30, pero a lo mejor tenemos un hemoglucotés de 300 y tiene una glucorraquia de 10. Entonces uno finalmente, acuérdense que esto va sumando información para poder dar una visión amplia de lo que está sucediendo. Entonces tenemos el aspecto, la velocidad de goteo, que corresponde a la presión en forma indirecta, la celularidad, la glucosa y otra parte súper importante del análisis del líquido son las proteínas, en donde me puedo orientar a si efectivamente hay algo que está ocurriendo desde el punto de vista inflamatorio o estamos como dentro más o menos como adecuado dentro del nivel de proteína. Y vamos a ver después, de acuerdo a las etiologías, por qué es importante esta parte. Entonces, hay miles de tablas de resultados. Yo quise sacar una como para tener como una visión general de lo que está pasando. Entonces, cuando nos enfrentemos a un caso que es viral, sabemos que el líquido va a ser súper transparente, súper. La celularidad va de 10 a 100. Las proteínas suelen ser de 40 a 100. La glucosa suele estar normal y las tensiones, por supuesto, son negativas. Ahora, estas son tablas, pero es como para tener una visión de así como, hoy si tengo un virus que me está dando vuelta por dentro, ¿cómo debiera encontrar el líquido? Como para saber un poquito más. La bacteriana es la que vamos a ver como pisco sour. En general, las células están desatadas y son polimorfonucleares. Las proteínas están muy elevadas también, de 80 a 500. La glucosa está comida por esta bacteria dentro del líquido, entonces está baja. Y el gram y el cultivo, por supuesto, van a salir positivos porque va a identificar al bicharraco. Las que son por hongo
Las células, sí, también, pero no alcanzan a ser tan altas, entre 100 y 1000. Las proteínas son entre 50 y 300. También los hongos comen glucosa, no tanto como la bacteriana. La bacteria se nutre al interior, entonces se come toda el azúcar para poder crecer. El hongo la come, pero no es tanto como la bacteria. Y por supuesto, vamos a tener estudios específicos de hongo, como la tinta china, y los cultivos van a ser positivos. Y la tuberculosis, que también la podemos encontrar de 100 a 1000, de 50 a 300. En general, la tuberculosis no se come el azúcar y salen cultivos específicos positivos. Ahora, ojalá tener, no en todas partes lo tienen, yo lo sé, que es el panel de meningitis, que se pide dentro de cuando uno pide el citológico, que me da esta información, pides el cultivo para saber que si en algún minuto del bicharraco sale en el cultivo, pides el gram para saber si es una bacteria que esté por ahí dando vuelta y qué tipo de bacteria, porque en base a eso uno va orientando también el tratamiento, y el panel de meningitis. Yo siempre igual les pido guardar una muestra por si hay que sacar más información adelante. A ver, algunas perlitas que quiero que se queden, porque esto igual es un montón de información, pero hice como un análisis introspectivo de qué cosas quiero que ustedes se queden con la información de lo que estoy hablando. Primero, que el líquido cefalorraquídeo ya hablamos que era normalmente estéril, que está como en un lugar protegido, y que cuando se infecta uno dice, porque muchas veces le dicen, pero no le pasas el antibiótico porque vas a alterar el cultivo. Ya, eso pasa, está bien, pero eso ocurre horas después de pasar el antibiótico y nunca nos vamos a demorar horas después para poder pintar a un paciente si estamos pensando que tiene una meningitis. Entonces, si se ven expuestos a decir, chuda, me demoro porque el anestesista, si es que lo hacen anestesista, no va a venir hasta 3 horas más, entonces no le paso el antibiótico hasta que le haga la punción. No, no hay que hacer eso. Pásele el antibiótico. Y después, cuando llegue el anestesista, hace la punción y va a salir probablemente el bicho. Siempre tomar hemocultivos. Acuérdense que estamos siendo expuestos en el paciente. O sea, el paciente está en un minuto en donde está con un cuadro infeccioso grave y muchas veces viene con zonas de tipo de bacteremia. Bacteremias son hemocultivos positivos. Entonces, si uno no lo pilló por la punción, lo puede pillar por el hemograma. Y además eso me aporta en el concepto de condición del paciente mayor gravedad, porque tenemos un paciente bacterémico, o sea que el bicharraco está saliendo del sistema nervioso central hacia todo el resto del cuerpo y que me puede dar múltiples otras complicaciones por tener a este bicharraco dando vuelta en el. Entonces, hemocultivo siempre. Y no solo hemocultivo, yo también le pido urocultivo, como para ampliar completamente. Ya, el citológico. Puede que alguien tenga la inquietud de decirme, ya, ok, yo le hago la punción lumbar, pero yo quiero saber cómo va a las 48, a las 48 horas, entonces le voy a hacer otra punción lumbar para hacer seguimiento. Lo primero que hay que saber es que la citología del líquido suele cambiar. Esto es dinámico y depende de cada condición de paciente, pero en general suele cambiar a los 2, 3 días. Y en general, si el paciente va bien, uno no le hace seguimiento a la punción lumbar como análisis de condición, digamos. Se ve todo el resto de los otros parámetros clínicos. Entonces, a menos, ¿cuándo sí se puede hacer? ¿Cuándo se puede decir? Porque siempre se puede, pero ¿cuándo estaría como mejor indicada y que nadie te miraría raro decir, oye, ¿le quiere hacer otra punción lumbar? Cuando el paciente en general han pasado 48, 72 horas de antibiótico y ves que el paciente no va bien. El paciente en vez de repuntar, de empezar a despertar, de disminuir la focalidad, a esa altura ya probablemente le hiciste el escáner o le has hecho varios escáneres o a lo mejor ya tiene resonancia con tubo o a lo mejor estaba intubado en la UCI o a lo mejor solamente estaba en intermedio, pero ves que el paciente no va bien. Sigue comprometido con conciencia, sigue con focalidad, los parámetros inflamatorios, la PCR y el hemograma siguen hacia el alza, entonces uno ahí se tiene que replantear. Acuérdense que es súper importante, y esto también aprovechando, digamos, es siempre estarse cuestionando el diagnóstico. No se queden con el primer diagnóstico. Ah, no, listo, estamos dados. Esto es meningitis bacteriana, así que en 3 días estamos como tuna. Porque hay muchas cosas que son diagnósticos confundentes. Y yo les sugiero, con los años que llevo en esta cosa, que siempre se estén cuestionando, ¿será, se está comportando como tal, está respondiendo como tal? No es pecar, no es pecar ni de tonto, no es pecar de pastel, no es pecar de malo. Al contrario, esto es dinámico.
Y al ser dinámico, esto puede cambiar de un minuto a otro, de repente puede aparecer otro examen que te oriente hacia otra cosa. Y eso, créanme que no es pecado y nadie puede criticarlos por ello. Ya, y lo que les quería decir, si no hay un escáner y tiene factor, porque tiene factores de riesgo, entonces parta con el tratamiento en forma inmediata. Y el concepto mayor es nunca demorar el tratamiento por exámenes. No. O sea, si el actuar en consecuencia que les digo yo es, tengo sospecha, no tiene contraindicación, le hago inmediatamente la punción lumbar. O parto inmediatamente con antibiótico. Ya. Estamos hablando un poco. Este es un mundo gigante de tipos de agentes patógenos. Entonces, yo preferí enfocarlo como dando ciertos tips y ciertos bañados rápido y general de varias cosas a las cuales tienen que verse enfrentados como para tener algún conocimiento con respecto a esto. Pero sin duda que quedaron miles de cosas que no fueron mencionadas. ¿Por qué? Porque preferí abogarme a cosas importantes para que les quede. Después podrán estudiar meningitis tuberculosa, que es súper específico y que de entrada, cuando el paciente llega a la urgencia, por eso lo planteé así, cuando llegue la urgencia, no va a decir usted, no, tiene una meningitis tuberculosa. Con suerte va a decir, tiene una meningitis y hay que seguir estudiándola. Entonces, por eso preferí enfocarlo así. Hablemos de las meningitis bacterianas. ¿Qué es una meningitis? Ya sabemos que las infecciones del sistema nervioso central pueden abarcar todo el neuroeje y los periféricos también. La meningitis, por definición, corresponde a la inflamación de dos de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Corresponde a la pía madre y al aracnoide, que son unas partes de las famosas meninges, y que forman el espacio subaracnoideo. Y podemos ver el esquema, que es el espacio que hablamos que era sumamente importante por el concepto de la infección. Ahora, las vías de entrada específicas para la meningitis bacteriana tenemos, por supuesto, la sangre, o sea, un paciente que esté séptico, un paciente que esté con bacteremia, se puede quebrar la barrera hematoencefálica y pasar. No es lo normal, o sea, no todo paciente que tenga una sepsis va a ser una meningitis, no, no, no. Pero tiene que cumplir ciertas condiciones en donde caiga el mecanismo defensivo. Los senos nasales, los paranasales, por supuesto, por contigüidad, estamos claros. Infecciones de los huesos del cráneo, por contigüidad también. Traumas profundos en el cráneo. Fístulas congénitas, que son comunicaciones anómalas, también tenemos ahí, y las intervenciones neuroquirúrgicas. Un concepto súper importante es que muchas bacterias pueden causar la meningitis bacteriana. No hay una, hay un sinnúmero. Hay algunas que son preferidas, pero en general hay un sinnúmero de bacterias. Y el concepto general también es que el periodo de incubación no es inmediato, no es así como me expuse ayer y me enfermé hoy. En general, el periodo mínimo corresponde a 2 a 10 días desde la exposición. ¿Cuáles son las más frecuentes, si uno quiere hablar así? Son las que uno siempre habla con respecto a que son las más frecuentes, las más conocidas con respecto a meningitis bacteriana. Tenemos el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitis y el Streptoneumoniae. Sabemos acá, quise como simbolizar para que quede el concepto de que es la inflamación de lo que está sucediendo. Y producto de la inflamación vamos a gatillar las cosas que vienen mal. ¿Por qué es tan importante una meningitis? O sea, uno sabe, a ti te dicen, oh, tengo un familiar con meningitis, y todo el mundo, oh, tiene meningitis. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque puede ser como un resfrío. ¿Por qué no es como un resfrío? Porque tiene una morbimortalidad que de acuerdo al centro, de acuerdo al país, de acuerdo al acceso a salud, de acuerdo a la identificación, varía entre un 25 a un 60%. O sea, es altísimo la morbimortalidad que tiene. Sabemos que la triada, que ya lo conversamos, de fiebre, rigidez de nuca, alteración mental, tiene, aunque nos encanta, tiene una baja especificidad, tiene una baja sensibilidad, eso, es una baja sensibilidad y una alta especificidad. ¿Qué significa esto? Que me gusta más explicarlo más que entenderlo así como rayado. ¿Qué significa? Que cuando pesquiso esta triada, es altamente específica para yo decir, sí, esto puede ser probablemente una meningitis bacteriana. O sea, si está la triada, muy probablemente lo sea. Pero si
No tenemos la triada, o sea, ¿cuál es la posibilidad que es confundente con otras cosas? Entonces es poco específica. No, perdón, al revés, específica y sensible. La rigidez de nuca, 30% de presentación, y las convulsiones que vamos a ver más adelante cuándo son. Manifestaciones. Si uno va a ver, las manifestaciones en general son bastante similares con respecto a la cefalea, la hipertermia, la rigidez de nuca, la emesis, las convulsiones y el coma. No son exclusivas y excluyentes de la meningitis bacteriana. Va junto con hiporexia, fotofobia, estado mental alterado. En general, como ya vimos, tiene una alta mortalidad, hay secuelas y las etiologías son múltiples. ¿Cuáles son las complicaciones de las meningitis bacterianas? Tenemos complicaciones en donde podemos encontrar complicaciones sistémicas, como por ejemplo fallas cardioventilatorias por un paciente choqueado, un paciente séptico. Tenemos la hiponatremia, porque en todo este proceso inflamatorio suele afectar la hipófisis y dar como un SIAT, síndrome de secreción inadecuada de H. Puede producir estado de procoagulación por ser un cuadro séptico. Puede producir artritis, donde el bicharraco que está viajando por la sangre se vaya a ciertas articulaciones. Puede irse al corazón. Por eso les decía que siempre es súper importante evaluar al paciente en su global, en su contexto general, y eso significa un paciente que no tenía un soplo y de repente empieza a aparecer un soplo, esa es sospecha de endocarditis. El deterioro del nivel de conciencia, por supuesto, que puede estar directamente asociado por una meningoencefalitis, que vamos a ver más adelante. Las crisis convulsivas, que me hablan también de inflamación de la corteza, edema cerebral e hidrocéfalo. ¿Por qué el hidrocéfalo? Porque uno decía, oye, pero si tenemos una infección, ¿por qué pasa esto? Porque me altera la zona de absorción, porque se espesa, se vuelve con más proteína, más linfocitos. Entonces el líquido, que normalmente el líquido cefalorraquídeo es como esta agua de roca, se pone más espeso y eso altera el intercambio de la absorción y empieza como a producir este desequilibrio de líquido y llega a un hidrocéfalo por alteración del drenaje. Puede producir complicaciones cerebrovasculares, ya sea directamente como tal por la misma infección o por una vasculitis. Puede producir trombosis venosas cerebrales, por este estado también de hipercoagulabilidad. Puede producir hemorragia, puede producir pérdida de la audición, producto de todo el edema. ¿Se acuerdan que dijimos que también podía afectar las raíces nerviosas? Puede afectar los pares craneanos también. Y eso lleva a que se inflame, comprime isquemia, isquemia, pérdida. Pueden haber colecciones como los empiemas subdurales, los abscesos, y por supuesto también salir del cerebro y llegar a la médula, pero llegar a producir mielitis y colecciones también. Entonces, el concepto de la meningitis es que puede presentarse como una infección aguda, violenta, rápida de pocas horas para llegar incluso a la muerte, o puede presentarse como incluso una infección subaguda que va empeorando rápidamente a través de los días. Ya, perfecto. Sigamos. Entonces, como para aclarar el concepto anterior, porque me quedé un poco con pica de que no les puedo explicar la sensibilidad, tenemos el concepto de sensibilidad es algo que es sensible para poder identificar como tal. En el caso de los síndromes meningio, es poco sensible, pero es altamente específica. Por eso es que uno no se puede quedar tan tranquilo, digamos, con todas estas cosas. Ya, ahora sí me siento feliz. Entonces, si hablamos del pronóstico de la meningitis bacteriana, ya dijimos que está asociado en forma importante a riesgo de morbilidad posterior, incluso a mortalidad. Aunque tengamos un paciente que está con full estudio, diagnóstico precoz y toda esta cosa, tiene igual mortalidad. O sea, es una condición grave. Y tenemos que con full tratamiento la mortalidad es importante, como por ejemplo, en la relación con una hemófilo influenza se ha visto que es del 8%, con la Neisseria meningitis es del 15% y los neumococos son de 25%. Ahora, si hacemos una visión global de toda esta cosa, sobre el 35% de los sobrevivientes a una meningitis bacteriana tiene algún tipo de secuela. Secuelas que pueden ir desde cosas muy light
como alteraciones un poco cognitivas, déficit atencional, quejas de memoria, hasta cosas más poderosas, como por ejemplo la ceguera, paresias, ataxia, la hidrocefalia que persiste y que no se destapen finalmente después, o las crisis convulsivas. Hay varias escalas para catalogar los pronósticos futuros. Hay escalas que son muy específicas donde son solo el Glasgow. Hay escalas muy específicas donde son solo exámenes como la procalcitonina que se va midiendo y se va viendo cómo va evolucionando. O hay otras en donde están los índices de gravedad que evalúan la edad del paciente, la comorbilidad, el laboratorio que tenga, el agente patógeno. Si ustedes me preguntan a mí, en general uno no lo suele ocupar, uno ve la visión general del paciente, pero está estandarizado como tal, que cuando es un estadio 1 es bueno, o sea, poca comorbilidad, paciente joven, estadio 2 que tiene un 50 o 78% de recuperación y el estadio 3 que llega a un 20% de recuperación. Estas principalmente se las quise poner, no porque se las voy a preguntar y tampoco no porque se ocupan, sino para que vean el impacto que genera tener el diagnóstico de una meningitis bacteriana. O sea que no es un diagnóstico tan light, o sea, tan light si uno lo quiere ver así. Ya. Y esta la quise poner súper importante porque esto viene como a redondear lo que estuvimos conversando, en el sentido de el riesgo de muerte por una meningitis bacteriana aguda aumenta cuando, cuando tenemos un paciente que tiene compromiso de conciencia, del nivel de conciencia, al ingreso del hospital. O sea, ya ese paciente viene mal y va como derechito para UCI. Que aparezcan convulsiones dentro de las 24 horas de ingreso, que tenga, por supuesto, un síndrome de hipertensión endocraniana, que sea de edades extremas, muy pequeño, entre los menores a 2 3 años o más de 55 65 años. Y aquí viene el tema muy importante de lo que yo estaba haciendo participar a ustedes, el retraso en el comienzo del tratamiento. Si uno ve toda esta amplia gama de consideraciones para ver cuál es el riesgo de muerte con que aumenta en un paciente, por tanto, o la gravedad de un paciente, es el único que podemos interferir nosotros como tratantes, es el retraso en el inicio del tratamiento. Por eso que soy majadera en seguir haciendo las refuerzones. Si hablamos un poquito de cada bicharraco, esto es como para tener una visión general de qué son estos bicharracos, tenemos la Neisseria meningitidis, es un aerobio gram negativo, es un polisacárido capsular, existen 5 tipos, secreta una endotoxina y produce un RAS, que no cambia a la digitopresión, que es como la foto que les mostré, que una hay diferencia. Si no pasa, ojo, atención con eso, es una enfermedad rápidamente progresiva que lleva a la muerte, principalmente en los chiquititos y en los mayores, ya lo dijimos. No existe una vacuna, sino que son antibióticos, y aquí viene un ojo porque los contactos cercanos, que son 8 horas bajo el mismo techo que hayan compartido, en general se les da profilaxis, porque eso la familia los pregunta. ¿Qué es lo que pasa con el bicharraco? El bicharraco es vía transmisión oral generalmente. Oral pasa a la mucosa, de la mucosa pasa a la sangre, de la sangre genera toda esta cascada inflamatoria. ¿Cuál es la profilaxis? Porque eso se lo preguntan sí o sí a los médicos de urgencia, porque todo el mundo empieza así como a correr en círculo por la angustia. Y mire, está la rifampicina, el ciprofloxacino y la ceftriaxona. Si me preguntan a mí, en general es el ciprofloxacino. Hay pocos pacientes alérgicos, aunque siempre acuérdense que hay que preguntarlo. Y es de fácil acceso, es de fácil compra y basta solo una dosis de prevención. El streptoneumonía es un diplococo gran positivo encapsulado, tiene mortalidad, como ya lo habíamos hablado, pero sí existe una vacuna. Y la listeria, que también quise nombrarla porque este es un detalle súper importante, sobre todo en los pacientes mayores de 50 años, diría yo, y también en las mujeres embarazadas. Por eso que las mujeres embarazadas le dicen no coma queso de dudosa procedencia. Es un bacilo gran positivo que produce enfermedad neurológica y muerte. Se supone que en animales, pero también lo genera en mujeres embarazadas. Se recibe de aguas y suelos con heces de animales contaminados, polisacario capsular, principalmente es muy dañino en menor de 4 años, pero en mujeres embarazadas también. Los neonatos mueren, se mueren por la listeria, y el origen es alimentario. Esta se come. ¿Y dónde se come? En los quesos mal pasteurizados. Entonces, el concepto del tratamiento de la meningitis es
una terapia antimicrobiana empírica. Ahí sale basada la tensión de Gram, pero en realidad no vamos a esperar la tensión de Gram. Lo que hace es partir empírico con una amplia gama. Y después, cuando esté en la UCI, o si usted todavía lo tienen hospitalizado en la urgencia, después que lo pincharon y tenemos el bicho, con el Gram y con el cultivo se hace el tratamiento más específico, pero en general son altas dosis de medicamentos. O sea, si uno, por ejemplo, no sé, pues llega un paciente con infección urinaria, o llega un paciente con una pielonefritis ya más grave, o llega un paciente con neumonía, uno ocupa su caballito de batalla que es la ceftriaxona. Ya, pero la ceftriaxona en dosis, por ejemplo, para neumonía o para pielonefritis, uno ocupa 2 gramos al día. Acá hablamos de la famosa dosis meningia, y las dosis meningia, por supuesto, son más altas. Y la ceftriaxona son 2 gramos cada 12 horas. Se puede combinar la cefotaxima. Yo en general ocupo más la ceftriaxona con la vancomicina también. Pero esto no es todo, porque cuando llega un paciente y uno no va a decir, ah, mira, es una meningitis bacteriana. No, va a decir, él probablemente una meningitis. No vamos a ver el bicho a menos que sea así como muy pisco sour el líquido cuando salga. O que tengamos, no sé, pues PCR en sangre así muy elevado, que tengo leucocitos en sangre muy elevado. Pero si no sabemos hasta ese minuto, hay que tratarlo como una meningitis global. Y eso significa darle a la ceftriaxona, a los antibióticos, agregarle. Tenemos un paciente, mira, tiene 55 años. Puede ser entonces también una listeria. No sabemos. Entonces le das 2 gramos cada 4 de ampicilina nomás. Oye, pero también puede que sea herpética, no sabemos, que es lo único que tiene tratamiento de otro virus. No sabemos, se le da aciclovir también. Y el corticoide como para estabilizar la barrera hematoencefálica. Pero no hay que tener pudor en eso, no hay que decir, no, mira, en realidad voy a esperar a ver qué bicho es para ampliar tratamiento. No, parta con todo. Ese es el concepto, parta con todo en antibiótico, antiviral, ampicilina para la listeria y después, cuando vayan saliendo los bichos, uno empieza a desescalar. Y eso el paciente que va a salvar su cerebro va a agradecerlo profundamente. Meningitis viral. No sé si, Diego, ¿quieres hacer una pausa ahora o pasamos a meningitis viral al tiro? Podríamos hacer una pausa ahora de unos 10 minutitos. ¿Sí? Ya, perfecto. La parte más motivante. Sigamos. Vamos a hablar un poquito ahora de las meningitis virales. Ahí siempre como que se queda pegado al inicio. Ahí sí. Ya. Bueno, dentro de las entidades y causas de las meningitis virales, tenemos también un sinnúmero de bicharracos que pueden dar esta cosa. Tenemos el enterovirus, la parotiditis, que eso es importante. Acuérdense que la parotiditis ¿cómo se llama? Se da todavía, pese a la vacuna que tenemos. El herpes virus, que es el único que tenemos como tratamiento. Vamos a hablar un poquito más del herpes. El sarampión, que aunque hay vacuna, con todo este movimiento como antivacuna que hay, ha vuelto a reaparecer. La influenza, que también puede dar virus transmitidos por mosquitos, los arbovirus, todos los que pueden ser. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si uno va en este concepto, va a decir, son los mismos que de la meningitis bacteriana, parecidos pero no iguales, como dicen por ahí. Las edades extremas vuelven a ser un tema. O sea, los menores de un mes, que sistema inmune en realidad no tienen mucho, los pacientes que están inmunosuprimidos, inmunodeprimidos y las edades avanzadas. Aquí quise hacer como un review con respecto a lo que está descrito, algunos tips de cuáles son como las más mencionadas, digamos. El virus de la rabia, eso que todo el mundo nos pregunta y que ustedes van a ver en la urgencia, así como me mordió el perro que estaba en la calle, perro desconocido, ¿qué tengo que hacer? Apúrese, por favor. Porque aunque uno no haya visto, porque ustedes me preguntan a mí si yo he visto virus de la rabia, o sea, un paciente que tenga virus de la rabia, en realidad no. Aparte de las bromas del que está rabioso y que uno bromea harto con eso, no he visto, gracias a Dios, como dicen por ahí. Pero siempre hay que tener el concepto de por qué es importante la vacunación cuando te muerde un perro que es desconocido. Porque según la norma, el perro conocido igual uno como que lo puede seguir. Porque el perro que tiene rabia te muerde, normalmente como en las piernas, en la pantorrilla. Te muerde, igual te puede morder en la cara o en la mano, pero lo más frecuente es que muerda la pierna. Muerde la pierna, el virus de la rabia va hacia el sistema nervioso, el neurótropo. Entonces pone en el muslo donde, o en el músculo en donde te mordió, empieza a proliferar y se va por las ramas de los nervios, llega hacia la médula y de la médula sube hasta el cerebro, en donde genera una encefalitis. Ese es el concepto del virus de la rabia. Por eso que todo el mundo se asusta cuando te muerde el perro, que no sabemos a dónde querer.
Es un lisavirus, que corresponde a eso, es un nombre bonito para decir que es un virus RNA monocatenario negativo, que produce encefalitis. Y dentro de sus características clínicas produce hidrofobia. Se diagnostica por fluorescencia directa, se maneja con la vacuna, con la inmunoglobulina y con un aseo exhaustivo de la herida. Y hay vacunas para diferentes especies. El poliovirus, que tampoco ya vemos, pero que por nomenclatura y por historia está súper descrito. Acuérdense que hubo muchos pacientes secuelados, muchos pacientes dañados hace muchos años atrás, gracias a Dios. Es un bicharraco que se adquiere en forma, es un poliovirus, puede ser un enterovirus, se adquiere a través de la ingesta de material que está contaminado, a veces sale a través de la salida de otro, digamos, o que se come. Eso pasa a la parte de la faringe, allí se multiplica y también en la parte gastrointestinal. Se multiplica y el bicharraco de ahí sale a la sangre. Y en la sangre le encanta ir hacia las neuronas motoras de la médula. Y ahí las destruye. El daño que produce va a depender directamente, como vemos en el esquema de ahí del rectángulo con las neuronas, de la cantidad de neuronas que genere la destrucción. Por suerte tampoco lo vemos, pero está súper descrito. Con respecto a las meningoencefalitis fúngicas, que también es muy frecuente, no sé si tan frecuente, pero cuando uno piensa en ello, piensa en paciente inmunosuprimido, y eso es verdad. Se produce por diseminación hematógena o médula. La etiología más común es el criptococo neoforma, la famosa paloma, me carga. Pero, ¿por qué? Porque traen este bicharraco. A través de los murciélagos, que por suerte no tenemos tanto, pero que podría ser a través de los suelos que se contaminen con blastomices. Hay otros bichos, la nosocomial, como la Candida albicans, y en general no suele ser contagiosa y se detecta a través de antígenos por aglutinación al látex. Las meningoencefalitis parasitarias hay un sinnúmero. O sea, están los tripanosomas de africana de que llegan al sistema nervioso central. Tenemos el Gambiensi, el Rodiensi, no se estresen por los nombres, el concepto igual importante es tener lo que existe. Y el cuadro es agudo, es progresivo y es destructivo. Los medicamentos en general para tratar las parásitos son altamente tóxicos. Existe una gran variedad antigénica y hay uno que no sé si ustedes se acordarán, hace muchos años atrás yo estaba en el fellow de hospitalario en la Católica, hace 10 años fácil, y salió un caso súper conocido de alguien que se había metido en una piscina, que era muy conocida en ese lugar, y que después de eso empezó con compromiso de conciencia, empezó con alucinaciones, crisis convulsiva, y el cerebro empezó rápidamente a destruirse, y lo que tenía era una acantomeba, o sea, una meningoencefalitis ameriana. Y efectivamente, por eso es que no se tiren en lugares de dudosa procedencia. Esa era una piscina súper conocida, pero no sé, pues si se van de paseo, por ejemplo, no se metan en cualquier lugar de dudosa procedencia o de agua que no escurra o de agua que no esté fluyendo constantemente, porque la bacteria, o sea, la ameba, puede estar en ese lugar, digamos, y basta que usted se tire al agua, le entre agua por la nariz, pasa a través de la nariz y se va hacia el cerebro. Y estas son las famosas amebas que se comen el cerebro. Y son 100% letales. Ya, entonces, si hiciéramos un resumen de todos los bichos que vemos hasta este minuto, tenemos el Haemophilus influenza, dijimos las bacterianas, como porque estos son los nombres que tienen que manejar, los más importantes por lo menos, de enfermedad bacteriana son el Haemophilus influenza, el meningococo, el neumococo y la listeria. De hongo, el criptococo, y de los protozoos, hay que saber los que existen porque son diagnósticos eh, de difícil diagnóstico y difícil manejo. Así que, pero los estándares, digamos, para que tengan como un ratio de, de atención. Mira, no puse, me acabo de dar cuenta que no puse, pero no importa, se lo voy a mencionar igual. La encefalitis herpética. ¿Por qué no? Fíjate. Ya vamos a terminar el RATS y si no, ahí les voy a contar, porque también tienen que tenerlo como atento. Hay otros cuadros neurológicos que también tenemos el famoso Clostridium tetani.
El tétano que todo el mundo hemos visto y esa imagen siempre se nos queda, que el paciente no pistótono que está así como contracturado, e imposible de flectar, digamos, un bacilo gram positivo, formador de esporas, es un anaerobio, no afecta directamente, sino que a través de su toxina, porque bloquea la secreción de GABA, por eso se pone así como eso. Da trismo y el opistótono que ya lo conocemos. Se produce por heridas contaminadas. Acuérdense que el concepto que todo el mundo tiene es que se cortó con una lata y la lata es la que le produce el tétano. No, en realidad no es la lata, sino que son las esporas de la suciedad que está en la lata la que lleva el Clostridium tetani. Así que ahí tenemos la vacuna, tenemos las curaciones y tenemos por suerte que se puede hacer un refuerzo del toxoide a futuro, si te llega a pasar alguna cosa. El Butilum también lo conocemos harto, es un bacilo gram positivo, formador de esporas también, anaerobio, bloquea la liberación de acetilcolina, produce una parálisis flácida. Prolifera a bajas temperaturas, hay una antitoxina, en los niños por supuesto es mucho más grave, y de aquí también sale el famoso Botox, que se ocupa para otras cosas y tiene indicaciones a veces no tanto estéticas, sino que de tratamiento, manejo del dolor, manejo de cefalea, del bruxismo y demás. Encefalitis. En general, sabemos que es una inflamación con una infección del parénquima cerebral. Tenemos múltiples virus que dan esta cosa. Si vemos los síntomas, en general no hay algo así como que te diga algo categórico ni patognomónico, solo que tiene mayor compromiso puede ser mayor focalidad, pero sabemos que la meningitis también la puede tener, digamos, por edema cercano. Puede ir con convulsiones, y uno dice, sí, mire, más una encefalitis que una meningitis, pero tenemos la fiebre, la mialgia, la cefalea, asociada a una infección respiratoria, etcétera. Ah, no, acá, vieron, si yo sabía que lo había hecho porque esto era súper importante que lo tuvieran en el concepto. La encefalitis por virus herpes simple. También puede darse por el virus tipo 6, pero eso generalmente se da en pacientes inmunosuprimidos. O sea, si le llegan a preguntar, ¿encefalitis solo por virus herpes simple? La respuesta es no. También pueden ser otros tipos de la familia del virus. En general suele dar con diplopia, disartria, ataxia en pacientes inmunocomprometidos. Por supuesto, los inmunocomprometidos siempre se llevan la peor parte. Siempre son los más afectados de todas las infecciones. Su sistema inmune no está en buena condición. Es una de las formas más importantes, pero este es el detalle, tratable de encefalitis. Es uno de los pocos virus que tenemos un tratamiento específico para él. La predilección, y esto es súper importante porque ese como que le da el gold estándar, que es la predilección por los lóbulos temporales y órbitos frontales. O sea, si tenemos un paciente, que puede que no sea inmunosuprimido, un paciente estándar, común y corriente, que por ejemplo tuvo una infección herpética, ya tuvo una intercostal con un herpes, y después, ¿qué pasó? Empezó con cefalea, una cefalea no típica, cefalea, con de conciencia, o se vuelve lento, se desorienta, y uno diría, tuvo un herpes zóster, el paciente está bien, pero tuvo un herpes zóster, y ahora está esto tan concomitante, lo más probable es que tenga una encefalitis por zóster o que tenga un virus herpes, de la familia del virus herpes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir la sospecha que teníamos. Y por eso, el paciente, cuando uno sospecha de una meningitis meningocefalitis, le das con todo al inicio y se parte la ciclovir. ¿En qué dosis? En general son 10 miligramos por kilo dosis y se da cada 8 horas. Yo no le había querido dar las dosis porque en realidad sale en todas partes, pero este creo que es importante, que hay que tenerlo así como recuerda, y se ajusta por falla renal, a eso también atención. Y se parte inmediatamente, porque el virus del herpes es maligno. Maligno porque empieza rápidamente. Primero inflama la zona temporal, inflama y por tanto puede generar también crisis convulsiva y caer en estado convulsivo, y va destruyendo, produce zonas de hemorragia. Si de verdad que es maligno, maligno. Entonces, cuanto antes se sospechó, se trató. Es una emergencia, por eso le puse, es una emergencia médica. Va asociado con alta mortalidad y también con alta morbilidad. Por eso se sospechó, se trató. ¿Y cómo evoluciona? ¿Qué es lo que pasa con esta cosa? Bueno, produce una alteración del estado de conciencia. Ya estamos claros todos que se pone más lento, se pone más confuso, se pone más somnoliento. También se asocia con cambios en la personalidad del paciente. Pérdida de memoria, empieza un deterioro progresivo, pero muy rápido, parte la confusión, generalmente lo llevan, van a encontrar que empieza con alucinaciones, cefalea, fiebre, se activó. Ya, qué bueno que se la puse, ¿ves? Ya, vamos a hablar un poquito de lo que es el absceso cerebral.
El absceso cerebral es una infección supurada y focal dentro del parénquima encefálico. Rodea típicamente una cápsula vascularizada. ¿Qué finalmente es? Es una colección que está envuelta. ¿Ya? Una colección que está envuelta y generalmente cuando uno le hace un escáner y uno no va a decir, ah, mira, tiene un sospecho que tiene un absceso cerebral. No, sino que le hacen la imagen y aparece la colección redondita, redondita como se ve en ese escáner. En general con harto edema. Es raro, pero puede verse tampoco edema, pero lo más frecuente es que sea con harto edema alrededor. Y por supuesto que si está en una zona así media límite, que haga desviación de línea media, si es que está en esa zona. Por suerte son de baja frecuencia, un caso por cada 100.000 personas al año, por supuesto, si es población inmunocompetente, inmunocomprometida de la ubicación donde esté. Hay trastornos predisponentes, por eso nuevamente viene el concepto de que hay que ver el paciente completo, la otitis media, la mastoiditis, la sinusitis, las infecciones piógenas del tórax, heridas penetrantes, infecciones dentales, pueden estar asociadas. Puede formarse, como ya sabemos, a través de la propagación de un foco directo, por eso tanta repercusión con respecto a esto. Puede ser por heridas penetrantes, puede ser por diseminación hematógena, pero hay un detalle muy importante, que uno diría, oye, ya, pero si tengo una colección de pus misma ahí, ya, si llegamos a etapas importantes y lo vamos a drenar, pero no tengo bicho. Existe un 25, dependiendo del centro, un 25% de los pacientes que no vamos a encontrar, ¿de dónde viene? No vamos a encontrar el agente etiológico. 90% vienen de dientes, o sea, es súper importante mantener una buena dentadura. Predomina en el lóbulo temporal, ya lo dijimos ya en el cerebelo, los microorganismos generalmente son el estreptococo, el Pseudomonas aeruginosa y el enterobacterial, pero en realidad puede ser cualquiera. O los vinculados directamente a una sinusitis como la hemófilo, nuevamente. Se inicia como un cuadro típico con una lesión patológica intracraneal que se expande, pero esto puede ser muy lento, entonces puede pasar mucho tiempo sin que lo sepamos hasta que el equilibrio dentro del cráneo colapsa y presenta un déficit focal o afasia o debilidad o cualquier signología neurológica. Manifestaciones focales puede ser ausente y solo presentarse hipertensión intracraneal. Va a depender de la ubicación donde esté, va a depender del tamaño donde esté y va a depender de la cantidad de edema que genere en este y por tanto también del espacio que tenga el paciente dentro del cerebro. Pueden evolucionar en forma brusca con horas, semanas o meses. ¿Cómo se va generando? Esto no es que de repente apareció un absceso, no, sino que requiere un tiempo. Y esto estamos hablando de estos tiempos en personas que son inmunocompetentes, porque estos tiempos se pueden alargar en pacientes que son inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Pasa por varios estadios. Inicialmente hay un periodo de una cerebritis focal aguda que dura entre 4 y 9 días y luego viene la formación de la capsulita que le da el diagnóstico del absceso. Hay una cápsula temprana que ocurre entre el 10 y el 14 y finalmente después del 15 ya tiene todo el centro necrótico y tiene toda su cápsula bien definida. La fiebre es poco común en estos pacientes. La rigidez de nuca también es raro, 25% solamente. Y las convulsiones por el edema que produce que llega finalmente a la zona de corteza. El diagnóstico se hace con imágenes. O sea, la imagen es la que te va a dar la clave. Y las imágenes son, en primera instancia, por supuesto, el escáner. El escáner, vamos a ver las imágenes ahí. Les vamos a ver más adelante. Pero el escáner es la primera aproximación donde se ve algo redondito con mucho edema alrededor. Vamos a verla. Y después finalmente es la resonancia. ¿Y qué se sugiere? Mira, tenemos una lesión que está ocupando cerebro. O sea, está ocupando espacio que es para el cerebro. Entonces eso me genera un desbalance de las presiones y me llega a generar una hipertensión endocraniana, si es grande, porque puede ser chiquitito que no genere nada, y por tanto, ¿le hago una punción lumbar a este o no le hago una punción lumbar a este? No le hacemos punción lumbar a este, porque tiene la presión intracraniana aumentada. Si yo lo pincho, la presión le cae y lo enclavo y se muere. Así que en estos pacientes no hacemos. El tratamiento son antibióticos, si ya pensamos para lo otro, que era doble de la dosis habitual que nosotros manejamos, estas son altas dosis y por mucho, mucho, mucho tiempo, por lo menos meses de tratamiento. Siempre va asociado con terapia anticonvulsivante por el edema que generan, que puede irritar la corteza y generar epilepsia, una epilepsia secundaria. Se suele no administrar glucocorticoide a menos que el edema sea mucho. O sea, si el edema, más que por la misma lesión, está el edema alrededor, sí se coloca corticoide. Miren, esta es súper importante porque podemos ver en el primer escáner
vamos a ver que sin contraste, y es lo que se suele tomar generalmente en las urgencias, vamos a ver que hay como una hipodensidad, se ve como más negrito. Entonces uno dice, chuta, en realidad al comparar esto, tengo una zona, no, 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 así, ahí está. Tengo una zona, me ven el cursor, ¿cierto? Ahí, no sé si lo ven, asumo que sí. Sí. ¿Sí? Allá. Entonces, vamos a ver, mira, una zona que está más negrita que el resto del cerebro, y vemos una cosa súper importante para decir, ¿esto será edema o no será edema? Esta es una clave. Miren, vamos a ver que aquí viene la corteza y tenemos el edema que va dibujando la zona de la corteza. Esa es una perlita. Y eso uno puede decir, esto no es una lesión completa, es algo que me está generando edema, porque respeta la corteza. Entonces, ok, pasemos, si lo permite el riñón y la alergia, con contraste. ¿Y qué va a pasar en el escáner? Veo esta pelotita de acá. Y digo, tengo edema, tengo una pelotita, ahora sí puedo decir que lo más probable es que tenga un absceso. Y ya en la resonancia lo vamos a ver de lleno, o sea, vamos a ver claramente que está, se ve, el contraste va a reforzar la cápsula. Por supuesto que depende del estadio en donde, ay, donde estemos, va a reforzar la cápsula y se va a ver la pelotita. Y con mucho edema alrededor. Súper. Ventriculitis. Les quise mencionar la ventriculitis, igual no va a llegar el paciente así como tengo ventriculitis, pero cada vez más hay más procedimientos neuroquirúrgicos y más pacientes han tenido derivativas que llegan hacia el estómago. Entonces esto cada vez se está haciendo como más frecuente. Ventriculitis es la infección del sistema ventricular del cerebro. Los ventrículos pueden actuar como un reservorio del sitio de infección o de la inflamación, resultando en un bloqueo de líquido y posteriormente causar la hidrocefalia que requiera la derivativa. Pero también es cierto que si tenemos una derivativa también puede ser riesgo de ventriculitis. Ocurre como complicación de una meningitis per se en el 30% de los casos de adultos y 90% en los bebés neonatos, asociada a la presencia de un TANT de líquido cefalorraquídeo, drenaje ventricular externo o dispositivo intracraneal. Por eso les decía que cada vez es más frecuente. Ahora tampoco es masivo, estamos claros. El riesgo de desarrollar una ventriculitis o una meningitis con una derivativa ventrícula externa es mayor del 45%. Súper alta porque están todos los mecanismos de barrera tan abolidos con esa cuestión, porque le pusieron la cosa, le pincharon y llegaron al ventrículo. Los patógenos involucrados son generalmente súper conocidos, el Staphylococcus aureus, que también es de piel, y el epidermidis, que llegan desde la piel. 25% causado por otros gram negativos y generalmente está la sospecha alta por todos estos chants que son externos. Ya, este es un detalle que yo lo quise poner extra, porque es como un concepto que igual hay que tener, fíjate, el concepto de una meningitis aséptica. ¿Qué es una meningitis aséptica? Las meningitis asépticas corresponden a una subclasificación de la meningitis viral, se refiere a una inflamación meningia, ¿ya? En ausencia de una causa bacteriana, aunque en la mayoría de las ocasiones es causada por virus. Ya, ese es el diagnóstico bonito. ¿Qué es una meningitis aséptica? Es una meningitis, cumple con la clínica, generalmente, con un líquido alterado en el cual no podemos identificar bicho. Pese a todos los exámenes y tecnologías que existen, hay muchas veces que no podemos identificarlo. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? Que hay bichos mismos que producen meningitis aséptica, enterovirus, coxsackie, ecovirus, pero también hay otras condiciones que producen meningitis aséptica, enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, vasculitis, cáncer, Kawasaki, y una súper importante y que no nos debemos olvidar y que por eso nuevamente es importante una buena evaluación de ingreso del paciente. Yo sé que en la urgencia no siempre es fácil hacer una buena evaluación, hay 1.500 pacientes atrás, pero estos pacientes que tú sabes que son de alto riesgo, una buena anamnesis puede salvar manejos y vidas. ¿Sí? ¿Y cuál es? El uso previo de antibióticos. No muchos pacientes consideran, por así decirlo, cuando tú le preguntas, ¿y toma algún medicamento? No. ¿Y tomó algún medicamento? No. Ah, ok. No, pero sabe que yo estuve en tratamiento por una bronquitis. Ah, ya. ¿Y eso cuándo fue? No, la semana pasada. ¿Y qué tomó? Me tomé la amoxicilina, pues sí, obvio que me tomé la amoxicilina.
Ya, eso significa que el paciente ingirió antibióticos, probablemente estaba en el curso toda esta evolución y cuando vamos a pincharlo no vamos a encontrar bicho. Entonces, estas se entienden como una meningitis aséptica porque no se encontró bicho, pero finalmente se entiende como una parcialmente tratada si hemos descartado todos los otros diagnósticos. Entonces, cuando tenemos el antecedente de un antibiótico, lo más probable es que no vamos a encontrar bicho. Y ahí en general se trata completa, como si encontráramos así amplio espectro. Y esto lo quise poner como porque hay que estar actualizado. Y ciertamente es que ya pasó, gracias a Dios, la oleada del COVID, pero el COVID nos ha dejado varias cosas, varias cosas. Y en estricto rigor, a lo mejor no llegan a la urgencia, pero van a tener familiares que han tenido COVID, van a tener conocidos que han tenido COVID, y el COVID igual hizo hartas cosas desastrosas en el cerebro. Entonces, lo preferí entender como también como una complicación neurológica de esta cosa. Sabemos la historia del COVID, del WAM, de la pandemia. Estamos súper claros que es un virus de RNA, no lo voy a decir, nos vamos a ir hacia las replicaciones. Sabemos también con todo lo que hemos visto y miles de papers que han salido, cómo funciona y se replica dentro del interior de la célula. Y sabemos ahora, y a lo mejor no sabemos nada con lo que vamos a ver en 50 años más, pero sabemos ahora que el COVID no solamente nos afectó o afectó a nuestros familiares y conocidos a través solo de la parte respiratoria, sino que también estamos súper claros que activó la hipercoagulabilidad, activa la parte inmune, por lo cual daba estos SIRS, esta respuesta inflamatoria sistémica, afectaba la enzima de angiotensina, la IECA, por supuesto, producía un daño por hipoxemia, que ahora también sabemos que no solamente era por la hipoxia que producía por la inflamación en el pulmón, sino que también se ha visto que tiene una alteración a nivel del centro respiratorio en el pulmón. Y por supuesto, tenemos fenómenos de desmielinización y de liberación de citoquinas que llevan a esta infección, a esta encefalopatía tóxica, infecciosa, en algunos casos con una encefalitis viral o en algunos otros casos incluso con accidentes vasculares o patología cerebrovascular. Sabemos que la afectación puede ser por vía directa o por cambios por vía indirecta. Lo más importante, yo creo que había que destacar, era la vía directa, el punto de vista hematógeno y a través del transporte por inhalación o a través del intestino o de las vías respiratorias, que son los mecanismos, digamos, de llegada que generan toda esta cascada. Pero el concepto esencial que finalmente cuando ya estábamos terminando la oleada era la famosa tormenta de citoquinas, que venía desde la historia. O sea, el COVID, si usted recuerda, claro, fue la más catastrófica que vivimos, encerrado con todo lo que significó estos 2 años, pero no fue la única. Lo que pasa es que fue la que más nos llegó a todos y la que más recordamos y la que más supimos y la que más participamos. Pero ya vienen conceptos de esta tormenta de citoquinas desde la enfermedad de injerto contra el huésped el año 93. Después la encefalopatía gripal que se generó y finalmente con todas las pandemias que ya habían existido. Empezamos a ver que había un compromiso a nivel cognitivo con respecto a posterior a estos episodios de infección. Sabemos que las citoquinas son miles, pero lo más que se importaron durante la época del COVID fue la ferritina y la interleuquina 6, que las manifestaciones neurológicas se presentaron hasta el 36% de los pacientes hospitalizados, según el estudio. Incluso hay otros que han sido como posteriores, haciendo como un review, y se ha visto que las manifestaciones neurológicas alcanzaban sobre el 50%, que el tiempo medio del ingreso hospitalario para manifestar estas cosas eran de 2 a 4 días en general, que podían ir desde cosas muy light como mareo, cefalea, crisis convulsiva, y que los síntomas, por supuesto, era la anosmia, también la ageusia. Hay manifestaciones tardías que también estamos viendo y hay que estar súper atentos porque a lo mejor no les llega la urgencia como tal, pero sí les puede llegar al poli, les puede llegar a la consulta, o finalmente también tenemos nuestros familiares que igual nos preguntan, en donde, mira, lo que les decía yo, hay una serie francesa que estudió los pacientes en UCI que el 70% presentó una encefalopatía con convulsión, con confusión y signos de vías largas. O sea, de verdad que fue catastrófico. El Reino Unido ya sabemos que fueron los primeros que hablaron de los eventos cerebrovasculares y por supuesto después empezaron a darse cuenta que los procesos de mialgia, los procesos tipo miastenia y los procesos tipo Guillain-Barré empezaron a aumentar. Y tenemos imágenes que se han podido pesquisar
con respecto a la acción que tiene el COVID a través de esta liberación proinflamatoria de citoquinas en resonancia. Ahí podemos ver la acción, mire, el cuerpo calloso, como está blanquito, eso significa que está inflamado. Hay publicaciones como tal que dicen que efectivamente está causando desmielinización. Así como si uno quiere entender algo como si fuera una mielitis transversa, como si fuera una esclerosis múltiple, sin serlo todavía, no lo sabemos, a lo mejor en 50 años más vamos a decir, mira, es uno de los gatillantes, como sabemos ahora del Epstein-Barr, que es un factor de riesgo, y podemos ver zonas de desmielinización en pacientes que han tenido COVID. Entonces, como para finiquitar esta capsulita de COVID, es que la dificultad respiratoria no solo se producía por cambios inflamatorios pulmonares, sino también por el daño de los centros respiratorios del tronco encefálico. O sea, la afectación neurológica que causó el COVID fue de alto impacto. Es demasiado pronto todavía para definir los cambios de efectos neurodegenerativos. A lo mejor si después nos volvemos a juntar en 50 años más, vamos a saber y vamos a decir una alta y vamos a decir, pero ¿cómo no nos dimos cuenta hace 50 años atrás? Yo creo que todavía estamos en un viaje de conocimiento de lo que todos vivimos y todos pasamos con respecto al COVID. Y hay una última parte que en realidad es de alta, no, no diría complejidad, no es de alta frecuencia por suerte, pero fíjate que yo creo que se las quise pasar porque creo que no se debe olvidar. No hay que volverse fanático y pensar que todo es cefalitis autoinmune, pero cada vez más, y como ahora tenemos mayor accesibilidad a diagnóstico, mayor accesibilidad a exámenes, cada vez lo estamos diagnosticando más. Y yo creo que mi idea con esta parte de la charla es dejar el bichito de decir, ojo, téngase presente que puede ser, no todos van a ser de esto, pero puede existir. Eso es lo que quiero yo entregarles. Entonces, hablemos un poco de la encefalitis autoinmune, que todo esto me encantan, por eso quise ponerlo también. Mira, la incidencia de la encefalitis es de 5 a 10 por 100.000 en países desarrollados. Eso significa que en Chile es igual que la esclerosis múltiple, o sea, tampoco estamos tan bajo, no es masiva, pero por eso quiero que la pensemos. Es transversal en todas las edades. No, es que da más frecuente en gente joven, como la esclerosis múltiple. No, no es cierto. En todas las edades puede dar. Y tiene un montón de diagnósticos diferenciales. El impacto que tiene, como cualquier encefalitis, pero esta, al ser como más larvada, afecta a todo tipo de abarco multidisciplinario. Y uno de los conceptos por los cuales ocurre es una cosa inmunológica muy genial, que es el mimetismo molecular. ¿Qué significa eso? Mira, lo que está explicado acá, que el GABA, el concepto es este. Tú recibes una infección por alguien, tuviste una faringitis, ya, tuviste, o tuviste una neumonía. Ese bicho ingresó a tu cuerpo. Al ingresar a tu cuerpo, tu sistema inmune reconoce ciertas partes del bicho que dice, ah, es el bicho, entonces lo voy a atacar. Perfecto, entonces el sistema inmune se va contra las proteínas del bicho, lo ataca, listo, se limpia. Pero de repente este sistema inmune queda loco, queda súper así enloquecido y empieza a identificar a proteínas que son constituyentes tuyas, principalmente del cerebro, y se equivoca y dice, oh, es igual que la infección de la misma proteína de la infección que yo defendí hace 15 días atrás. Entonces me voy con todo como sistema inmune a ¿cómo se llama?, atacarlo, siendo que es un componente normal del sistema neurológico. Se equivoca. Eso es lo que se llama mimetismo, generando toda la cadena proinflamatoria. Ahora, ¿por qué me gusta tanto este tema? Y quiero que a ustedes también les guste, en el sentido de que las sospechas nuevamente caen ser súper importantes y en general son los médicos de urgencia los que tienen que tener la sospecha. Insisto, no todo es encefalitis autoinmune, pero que lo tengan, así como alguna vez lo escuché. ¿Por qué? Porque el general nunca es agudo, pero sí subagudo. Entonces pueden traerlos a la urgencia para decirle, cambió el comportamiento, está escuchando voces, y uno dice, oh, tiene esquizofrenia, un brote psicótico, es diagnóstico diferencial. Entonces, pero estaba súper bien y empezó a cambiar, dejó de dormir. Y lo primero que parten es como con un comportamiento bien psiquiátrico subagudo. Y ahí uno empieza a indagar, indagar, indagar y dice, no, es que hace 15 días, que es más o menos el tiempo que se demora, tuvo una infección. Sí, estuvo enfermo en la guata, estuvo súper mal, ¿no? O tuvo una neumonía. O a veces son infecciones muy light, ¿no? Tuvo un poquito de faringitis y pasó.
Atención, hay una infección cercana. Al menos uno de los siguientes y un hallazgo focal del sistema nervioso, dos convulsiones sin antecedentes previos suelen en todo este proceso presentar crisis convulsivas. Ay, espera que se me adelantó. ¿Ya? La punción lumbar sale alterada, por supuesto, con aumento de células y la resonancia puede o no. Y vamos a ver más adelante por qué. Y en los psiquiátricos vamos a tener hiperreflexia, meningismo, disautonomía, cefalea y síntomas pseudogripales, que generalmente son 2 semanas antes. Puede estar catatónico, tú lo pones así y se queda así. Psicosis refractaria, en general, nosotros nos apoyamos harto de los psiquiatras cuando llegan estos pacientes y el psiquiatra te dice, no, aquí hay algo que no es psiquiátrico, un paciente sin contexto psiquiátrico que de repente debuta, todo puede ser en la vida. Yo he aprendido eso, ya no me cierro a nada, pero es súper raro. Y el caso de las encefalitis autoinmunes en general, la sospecha de una presentación psiquiátrica, como les decía yo, con catatonía, psicosis. Y la sospecha de la historia es lo más importante porque es un cuadro más bien subagudo y larvado, que tiene etapas y que pueden llegar a ser muy, 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 muy malo, muy malo, muy malo, porque genera toda esta cosa de espectro inflamatorio central, como por ejemplo llegar a producir un estatus convulsivo de muy, muy, muy difícil manejo. Entonces la anamnesis nuevamente vuelve a ser vital para tratar de entender lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ya, esto sí nos vamos a la específica, pero en realidad hay marcadores específicos de anticuerpos que están relacionados con ciertos síntomas. Nada más, no se estresen con lo otro, de verdad. Eso es porque me encanta esto, nada más. Ya, la evolución es raro que sea agudo, de verdad que parte de los subagudos. Y subagudos, si los vamos a clasificar en tiempo, son los agudos dentro de 2 semanas, de 2 a 1 mes subagudo y más de 1 mes es crónico. Pero en general, esto no es agudo. Todo puede ser, insisto, pero raro. La punción lumbar que estudia en forma normal. Y aquí viene una de las dificultades del diagnóstico de esto, por eso en el sentido de que nada puede que el estudio es completo y no lo encuentre y la sospecha se mantenga y finalmente termines haciendo una prueba terapéutica. ¿Por qué? Porque vas a solicitarle resonancia que puede salir normal. Vas a solicitarle un líquido que ojalá salga alterado porque te dice vamos bien por el camino, pero puede salir normal también. Puedes solicitar un electro, que si eso es un electro corto puede salir normal, si haces un electro más prolongado de 6, 8 horas, ahí empiezan a salir las alteraciones. Esto tampoco es para que se estresen, sino que para decir que hay múltiples anticuerpos que hemos ido descubriendo con el tiempo, lo cual ha llevado a que efectivamente se publiquen criterios que como que tratan de justificar, pero si ustedes me preguntan a mí, en realidad no son tan simples, no son tan específicos y dejan una amplia gama de muchos diagnósticos que existen. Yo lo que quiero que se queden ustedes con el concepto de que existe algo más en ese sentido, que están descubriéndose constantemente, que se están tratando, se están sospechando, si finalmente eso es lo que quiero, que existen anticuerpos que son intracelulares, otros de superficie y que de acuerdo a donde estén, dan ciertos síntomas y se tratan de cierta manera, pero que cada vez encontramos más. Y podemos encontrar, ojalá, porque eso nos ayuda un montón, resonancias que son alteradas. No sé si habrán escuchado, pero la famosa encefalitis límbica es una encefalitis autoinmune. Y esa es una de tantas que podemos encontrar. Podemos ver, van a ver cosas raras en la resonancia. Van a pedir la resonancia y van a encontrar, y esto que está inflamado. Y por supuesto, como nada es fácil en esta vida, tenemos un montón de confundentes que pueden darse como si fuera una encefalitis autoinmune y no ser como tal. Esto fue tan importante que esta presentación yo la hice para el servicio Neuro, que fue tan importante que ahora, que, insisto, que tenemos accesibilidad a los exámenes más específicos, en algún minuto se confundieron con posesiones demoníacas. No quiero entrar en juicio de valor ni en cosas religiosas, pero sí muchos pacientes fueron entendidos como posesiones demoníacas. De esto viene la historia, o sea, esto viene desde la época de Calígula. Se decía que Calígula lo que tuvo, ahora que se hace como un review, fue una encefalitis autoinmune. Y por supuesto, las brujas de Salem también se consideró porque había un elemento en el PAM que era un tóxico y que producía, y ahora se sabe, encefalitis autoinmune. Entonces, ¿la historia cuándo comienza? Porque esta historia es antigua, lo que pasa es cuando somos capaces nosotros de empezar a decir, oye, hay algo más que esta mística, hay algo más que está pasando, hay algo más que solo locura, hay algo más que un brote psicótico. Del año 2004 ya se empezó a hablar de esto, el 2005 ya se empezó a conocer un poco más y finalmente el 2007 sale el famoso paper con Dalmau, español,
que empieza a descubrir los primeros anticuerpos y empiezan a saber, oye, no sé si ustedes me imagino que sí, se meten en internet, se meten en Instagram y toda esta cuestión del cerebro quemante. Yo por eso lo encuentro tan entretenida esta parte, que es el cerebro quemante, el burning brain. Hay una película incluso de que hizo una mujer que tuvo una encefalitis autoinmune. La edad media es de pacientes que sabemos que es de toda la edad, pero puede generalmente es de pacientes más jóvenes, mucha incidencia en mujeres, mucho mayor. La incidencia se desconoce como tal. El 20% son encefalitis autoinmune y el 4% son todas encefalitis. La patogénesis es que actúa, no vamos a entrar en detalle, digamos, pero entra a nivel de anticuerpos que afectan ciertos receptores. Y hay algunos que son súper, súper identificados y que sabemos cuadro y que en la alemana, y yo creo que también en la católica, no sé si en la esconde, pero en la católica también, son capaces de poder identificar, algunos en sangre y otros en líquido cefalorraquídeo con la punción lumbar, cuál anticuerpo específico es. Y esto genera un pródromo, que es un cuadro de evolución, y aquí nuevamente sale el concepto de identificación de sospecha precoz. Oye, no pinta como una meningitis bacteriana, parece viral tampoco, pero tiene un cuadro psiquiátrico, tuvo una infección, no vaya a ser una encefalitis autoinmune, inmunomediada como tal, un anticuerpo específico. ¿Por qué? Porque puede ser desde muy suave, muy leve, a cosas muy, muy, es con riesgo de muerte. Lo psiquiátrico generalmente es lo patognomónico. Es algo que por lo cual suele partir 60%, no todos, inicien con eso. Alucinaciones, 40% alucinaciones visuales y auditivas, 23% episodios agudos esquizoafectivos, o sea, no es menor. 23% depresión, 8% manía, 6% alteraciones. Son cambios conductuales que no han sido explicados. Tenemos trastornos del movimiento, hay disquinesia. Les voy a mostrar un video que está con plena autorización del paciente. Podemos llegar a tener condiciones tan graves como esto, un paciente que está intubado, conectado a full ventilación mecánica, contenida, con movimientos normales, o sea, un paciente muy, muy grave. El 70% presenta crisis epiléptica y aquí también están las epilepsias que son nuevas, o sea, ciertamente que todos podemos gatillar epilepsia en algún minuto de la vida, nunca es cero, pero aquellas epilepsias que son tardías y que van en un contexto que no es el clásico. Generalmente se ocupan anticonvulsivantes, se maneja en forma gradual. Hay criterios para encefalitis específica, una que, para que se escuche, digamos, contra el receptor anti-NMDA. Esa es la clásica. Esa es la que tenemos los marcadores, pero hay un sinnúmero de otras que no hemos podido identificar. La punción lumbar es catastrófica porque puede ser desde normal, lo cual es terrible porque no te descarta, pero elevación de linfocitos, el índice, las bandas oligoclonales y no tiene relación con el pronóstico, lo que encontramos en la punción. La resonancia, vemos brillos que no entendemos y que no sabemos de dónde son, brillos atípicos. Ese es el concepto. Sabemos que son por anticuerpos, ahora hay algunos que son súper específicos y ya diagnosticados como el famoso anti-NMDA, pero hay un sinnúmero de otros anticuerpos, incluso nos ha pasado en la católica, porque podemos ver antes de tratamiento y después de tratamiento que está menos intenso el color, menos denso, por tanto se está limpiando del anticuerpo. Por ejemplo, pero tenemos casos en la alemana en donde por clínica, por sospecha, por forma de comportamiento, por lo que han dado los exámenes, sabemos en el equipo neuroinmune que eh, tiene algo, tiene algo, tiene algo, tiene algo, tiene algo. Anticuerpos acá todos negativos, los mandamos a la Mayo y finalmente la misma clínica Mayo nos dicen, ¿sabe qué? Tiene algo, pero no hemos encontrado el anticuerpo para poner el nombre. O sea, en ese minuto de la ciencia estamos para esta patología. Por eso, solo para que sepan que esto tiene tratamiento. Y no es esto es para que sepan que existe un flujograma, o sea, hemos llegado avanzado para este tipo, por ejemplo, específico que lo podemos identificar, de no saber absolutamente nada del 2007 y decir que todos los pacientes eran psiquiátricos con brote psicógeno, esquizoafectivo, brote psicótico y que los mandaban al psiquiátrico con mucha sedación y electroshock. Ahora sabemos que muchos de ellos, no digo todos porque tampoco hay que generalizar, existen más cosas. Entonces hay que estar como siempre abierto a que uno puede no saber todo y que no se ha investigado todo y que cosas que antes pensábamos que no tenían ni una solución y ni un manejo, ahora efectivamente tienen manejo y tienen cura y tienen recuperación. O sea, así de impactante es todo esto. Y tienen tratamientos que nosotros tenemos, desde corticoides, inmunoglobulina, plasmaféresis para limpiar, que es como una diálisis que limpian los anticuerpos. O sea, tenemos
accesibilidad a los tratamientos. Las complicaciones ya lo vimos, son pacientes súper, súper graves, pero no llegan así. Llegan a la urgencia o porque hay cambio de comportamiento, hay comportamiento psiquiátrico o porque no, en general no se intentan matar. No es así como un paciente que se quiso matar y podría ser una encefalitis autoinmune. No, hay comportamientos de cambio, cambian en su forma de actuar. Rápidamente se crisis epiléptica y ahí se desencadena toda esta cosa. ¿Y por qué es tan importante? Les vuelvo a decir, porque mientras más precoz el diagnóstico, más rápido el tratamiento y disminuimos la posibilidad de daño. ¿Por qué? Porque el 50% se recupera completo, el 26% queda con secuelas moderadas, 18% queda con secuelas severas y el 6%, dependiendo del estudio, entre el 6 y el 10, muere por esto. Y esto es para futuro, pueden haber recaídas. Por lo tanto, lo más importante nuevamente, igual que la meningitis bacteriana y la herpética, es el tratamiento de la sospecha precoz. También aquí está, si alguien me podría decir, oye, pero también están las encefalitis paraneoplásicas. Sí, dentro de la encefalitis autoinmune también se consideran las paraneoplásicas, que son por asociación de un tumor que anda por ahí dando vuelta, digamos. ¿Y por qué es tan importante? Porque si hacemos las cosas bien, sabemos que tenemos un paciente grave, grave, hasta un paciente que recupera autonomía y llega a recuperar su vida en forma total y absolutamente normal. Listo. Súper feliz. Ahora a aplicar todo lo que se ha aprendido, chiquillos. Mucha suerte en todo eso. No sé si tendrán alguna consulta, alguna duda.